Hola, pues buenos días a todos y bienvenidos a la Meren de Bolsón Cerrado. A gente le sonará un poco raro que es un ESMIAL. Un ESMIAL es una agrupación local que tiene la Sociedad Tolkien Española, están repartidas por toda la geografía española. Entonces, cualquier provincia de España, casi todas tienen agrupaciones locales. Nosotros llamamos ESMIAL, que es como el agujero de los hobbits. Nosotros somos Bolsón Cerrado, estamos muy enfocados con los hobbits y todas las actividades que vamos a dar hoy es relacionadas con hobbits, como somos hobbits, pues yo llevo mi chalequito aquí de hobbit. Y bueno, vamos a presentar la tertulia inesperada del mes de septiembre. En este caso se llama De Nombres y Anillos y tenemos aquí una compañera de ESMIAL, que es Marina Díaz Burjal, ¿lo he dicho bien? Burjal, perfecto. Perfecto. El Duolingo me vale para algo. Que es doctora en Estudios del Mundo Antiguo, especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid de 2021 y que ya eres fan de Tolkien desde los 10 años, ¿no? O sea, que no está mal. O sea, hiciste Historia, luego un doctorado y luego un grado en Clásicas. En Clásicas. Y además trabajas como profesora en Historia, ¿no? En secundaria. En secundaria. Sí. Vamos, que lo tienes todo el pack de Historia. Entonces, hoy sí que va a ser una charla, más que charla, tertulia de una experta que nos va a dar un tema y al final habrá ruegos y preguntas, le podemos hacer todas las preguntas que queramos. Esto lo estamos emitiendo en Twitch. Posteriormente, en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española podréis verlo, este vídeo y todos los vídeos que subimos de la Sociedad Tolkien Española. Y nada más, doy paso a la invitada. Vale, te dejo aquí. Pues muchas gracias, Cirac. Buenos días y para empezar dar las gracias a la Sociedad Tolkien y a mis compañeros del ESMIAL por invitarme a iniciar la tertulia inesperada de hoy. Espero que sea de interés para todo el mundo y también a la biblioteca, bueno, pues a la Biblioteca Iván de Vargas por dejarnos el espacio. La charla que voy a presentar es una versión de una charla que ya tuvimos un poco en versión reducida para los miembros de la delegación de Bolsón Cerrado y que he seguido ampliando precisamente con algunos de los comentarios que hicisteis algunos de vosotros y algunos otros miembros que no están hoy aquí y con otras cosas que me han ido surgiendo. A ver, si me aclaro pasando diapositiva. Sí. Bueno, es un tema, el de Tolkien y el mundo clásico. Al final lo he llamado Tolkien y el mundo clásico algunas notas, porque hay muchísimo que podríamos comentar. Y como hay mucho que comentar, pues efectivamente hay mucha más bibliografía de la que uno podría pensar en principio. Este autor, Hamish Williams, ha publicado un par de libros al respecto, uno editado por él, y de hecho tenemos un compañero del ESMIAL que creo que hoy no está aquí, pero que se llama Samuel, que ha reseñado estos dos libros y que además está haciendo su tesis doctoral sobre la recepción del mundo clásico en la creación de mundos de ficción, fundamentalmente en fantasía y ciencia ficción, y que es autor de un artículo interesantísimo sobre Turin Turambar y la tragedia griega. Entonces, la bibliografía es abundantísima. Aparte de estos dos libros, recientemente la revista Tersites, que es una revista de estudios sobre la tradición clásica, ha publicado un volumen que está en libre acceso sobre este tema, There and Back Again, Tolkien and the Greco-Roman World. Y hace cosa de un mes, cuando estaba preparando esta charla, un buen amigo me pasó esta referencia de un libro que ha publicado la editorial Belles Lettres en Francia, también sobre el mismo tema, Tolkien, el Antiquité. O sea que es un tema que está interesando mucho en la investigación y del que creo que están saliendo resultados muy interesantes. Entonces, habría que empezar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de mundo clásico, ¿no? Es una definición un poco estrecha que depende de nuestra concepción de lo clásico, de la concepción europea. Para nosotros, el mundo clásico se refiere a la historia y a la literatura de las sociedades griega y romana de la antigüedad, desde la composición de los poemas homéricos hasta el final del Imperio Romano de Occidente en el siglo V de la era cristiana. Por lo tanto, las clásicas, como vemos en la siguiente diapositiva, serían el estudio de ese mundo. En España, normalmente, el mundo clásico se refiere a
o mejor dicho, las clásicas se refieren a la filología clásica, pero en las tradiciones germánica y anglosajona, clásica se hace referencia a un mundo más amplio, a la historia, a la arqueología, a la filología, a la epigrafía, a la paleografía, a todas las ciencias que estudian ese mundo de la antigüedad. El mundo, por ejemplo, al que pertenece este templo que les he puesto en pantalla, que es el templo de Atenea Nike, y que tiene esos capiteles con volutas que son tan reconocibles para todo el mundo. Las clásicas son una forma de estudiar el mundo antiguo que se definieron como disciplina científica a partir del siglo XVIII y que son un conocimiento muy prestigioso en Europa, precisamente porque surgen en el contexto de la construcción de grandes imperios que hacen referencia a esa antigüedad clásica como legitimación de su cultura. Es una referencia cultural para las élites, por tanto. Bueno, el mundo clásico, esa palabra clásico, viene del latín classicus, que hacía referencia a la primera clase de la división social en la República Romana y que más adelante pasaría a querer decir lo clásico, lo canon, aquello que hay que leer para estar bien informado, ¿no? Entonces, clásico efectivamente hace referencia a estas dos lenguas, la primera que es esta. No sé si alguien reconoce qué hay en esta inscripción. ¿Qué lengua es? Es griego, efectivamente. Es una inscripción de época bizantina, la grande, y la más pequeñita, que ampliamos en la siguiente diapo, es una dedicación votiva al dios Dioniso. Esta es la primera de las lenguas que se estudian cuando uno se dedica al mundo clásico. Y la otra lengua, en la siguiente diapositiva, ¿cuál será? ¿Sí? El latín, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda un graffiti de la ciudad de Pompeya. Arriba dice Rufus Est, es Rufo. Y a la derecha un mosaico famosísimo que nos avisa también en la ciudad de Pompeya de que tengamos cuidado con el perro. Caue canem. Entonces, ¿qué tiene que ver Tolkien con esto? Bueno, pues si seguimos en la siguiente diapositiva, Tolkien, como sabrán algunos de ustedes, estudió en Oxford y Oxford en realidad desde la Edad Moderna ya, pero especialmente en los siglos XIX y XX, es una de las universidades con mayor tradición de estudiosos de las clásicas. El Oxford Classical Dictionary pues es un básico en latín para la traducción y para el estudio de textos. Y además podemos ver en la propia arquitectura oxoniense la importancia que tiene el latín en el mundo intelectual y en la universidad hasta hace relativamente poco. Ahí me ven a mí haciendo el ganso en la biblioteca Bodleian, en la puerta de lo que sería la Escuela de Filosofía Natural. Y a la izquierda tienen la portada de un libro que me compré en la biblioteca Bodleian, que son inscripciones latinas en Oxford. Es decir, el entorno donde Tolkien se formó como filólogo inglés está lleno de latín. Ya pasando más a Tolkien en concreto, antes de empezar a estudiar filología inglesa, Tolkien se matricularía originalmente en clásicas, después se cambiaría a filología inglesa y antes había estudiado, pues como casi cualquier persona que iniciara una carrera de humanidades en Europa en ese momento, bueno, y en realidad cualquier carrera científica, había recibido instrucción en latín y griego en los estudios preuniversitarios y, bueno, por otro lado, la mitología, la literatura y la historia clásicas pudieron llegarle a través de sus lecturas como estudiante y de la presencia masiva de lo clásico en las sociedades occidentales. Gracias precisamente a mis compañeros de ESMIAL, llegué a conocer un libro de Oroncho Chili que se llama Tolkien's Library, la biblioteca de Tolkien, y a través de ese libro pues he sabido que entre sus libros estaba la obra completa del trágico griego Sófocles. También, precisamente en la época en la que Tolkien está empezando su carrera como filólogo, Virginia Woolf, la famosa escritora británica, saca un artículo, un ensayo llamado On Not Knowing Greek, sobre no saber griego, y se están haciendo numerosas reseñas de reseñas y nuevas ediciones y traducciones de obras como la Antología Palatina, que es una colección de poetas griegos importantísima para el estudio del griego antiguo.
Nuestra compañera María Fernández Golberri publicaba también hacía un par de años ya, en el 2022, un ensayo sobre Tolkien y la arqueología, y gracias a ese ensayo supe yo que, por ejemplo, Tolkien estaba suscrito a la revista Antiquity, donde se iban, no, la anterior, perdón, donde se iban publicando todos los descubrimientos más importantes que se hacían los arqueólogos de aquel momento. Y también, justo en ese momento, a principios del siglo XX, se funda esta colección de literatura griega y latina que tiene en la diapositiva, la Loeb Classical Library, en 1912, que es una colección, ahora sí, siguiente diapositiva, de clásicos romanos y latinos en edición bilingüe. En un lado de la edición tendrían el texto en latino o en griego y en el otro en inglés. Y esta colección se sigue publicando aún hoy en día. Creo que los libros más recientes son como del 2022 o 2023 y es fundamental para el estudio del latín y griego, especialmente en el mundo anglosajón, pero yo diría en general. Por otro lado, aparte de estar presente el mundo clásico en los ambientes universitarios, en Inglaterra y yo diría que en toda Europa, Grecia y Roma también están muy presentes en la cultura popular, en la cultura de los no privilegiados, como demuestra, por ejemplo, este póster de Walter Crane, que era miembro del movimiento Arts and Crafts, de William Morris y de otros artistas, que celebra el 1 de mayo con una iconografía, con una decoración que nos recuerda mucho al arte del mundo antiguo. La guirnalda es de tipo clasicista, las ropas que lleva la mujer que representa el 1 de mayo, el gorro frigio que lleva puesto que representa a los esclavos liberados, etcétera, etcétera. Y luego, si ya nos vamos a... Bueno, se me olvidaba, en la siguiente diapositiva pueden ver un libro estupendo de Edith Hall que trata todo este mundo, cómo la gente normal también conocía el mundo clásico y qué importancia tenía el mundo clásico en la cultura popular, en el cine, en la literatura, en el teatro, en la música, en Inglaterra hasta la Primera Guerra Mundial. Pero si nos vamos ya a textos de Tolkien, en esta carta al editor Milton Watman, que es una carta famosa porque, si no recuerdo mal, es la que se suele utilizar para decir que Tolkien quería escribir una mitología para Inglaterra. Bueno, Tolkien no dice exactamente eso, pero dice estas palabras, dice, además, y espero no parecer aquí absurdo, desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio amado país. No tenía historias propias, vinculadas con su lengua y su suelo, no de la cualidad que yo buscaba, y encontraba como ingredientes en leyendas de otras tierras. Las habría griegas, célticas, en lenguas romances, germánicas, escandinavas y finlandesas, que me impresionaron profundamente, pero nada inglés, salvo un empobrecido material barato. No parece descabellado, por lo tanto, aventurar que quizás estos ingredientes de otras mitologías y de otros mundos de ficción aparezcan en su obra, quizás no de forma consciente, pero sí de alguna manera. Ya pasando a los rastros que podemos encontrar del mundo clásico en la Tierra Media, es un tema muy investigado, con una abundante bibliografía que ya he mencionado antes, en la que se compara, por ejemplo, a Fëanor con el héroe Prometeo, la idea de ascenso y caída de la primera y la segunda edad con el mito de las edades, como aparece en Hesíodo y en otros autores griegos y romanos, la intervención divina o la teofanía con el Silmarillion, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a centrar en este caso en 3 ejemplos concretos, que son la historia del anillo de Giges, que es por la que voy a empezar, la idea de decadencia en la historia de Roma y en la historia de Númenor, y por último, los parecidos entre la Atlántida, bueno, no, por último no, en tercer lugar, los parecidos entre Atlántida y Númenor, y por último, algunos usos divertidos del latín en la obra de Tolkien. En primer lugar, el anillo mágico de Giges, que quizás es el paralelismo que a simple vista parezca más obvio, es una historia que encontramos en la obra La República de Platón, además de en las historias de Heródoto, que es un historiador griego del siglo V a.C. Pero ahí no aparece el anillo, por lo tanto, a mí el paralelismo no me resulta tan evidente. Este Giges, dice Platón, era un pastor de Lidia,
de la zona de Asia Menor, de la actual Turquía, que durante una tormenta encuentra en las entrañas de la tierra un caballo de bronce con un cadáver dentro, y este cadáver lleva un anillo que Giges descubre en cierto momento durante una reunión con otros pastores que le vuelve invisible. Después de descubrir esto, Giges utiliza ese anillo que le puede volver invisible para seducir a la reina de Lidia y matar al rey y hacerse con el poder. Glaucón, que es el personaje de este diálogo de Platón que está contando la historia, la utiliza para decir que las personas solo actúan con justicia cuando tienen miedo a algún posible castigo y a las consecuencias de ese castigo, pero no por convicción o porque sean ellos verdaderamente virtuosos. Entonces, en esta historia, el anillo parece ser un vehículo de corrupción que en nada diferiría la conducta con él o sin él. Sin embargo, recuerda al anillo único, más bien el anillo único recuerda a este anillo de Giges, porque en este caso la invisibilidad también es una fuente de poder. Gracias a ella, Giges se puede hacer con el poder y Bilbo puede escapar de Gollum, ¿no? También otros posibles fuentes de inspiración para Tolkien, que son más comentadas, son, por ejemplo, el Cantar de los Nibelungos del siglo XIII, en el que el rey de los Nibelungos tiene un anillo con propiedades mágicas que lleva la desgracia a su portador. Entonces, ¿quiere decir esto que haya una inspiración directa de Tolkien en esto? Yo pienso que no necesariamente, pero me parece bastante factible que Tolkien conociera la historia tal y como se cuenta en La República, porque La República es una obra que todo humanista leía en este momento. En la charla original, alguien comentó, y me pareció muy interesante, que el anillo de Tolkien era perverso por sí mismo, mientras que el que aparece en Giges simplemente revela lo que ya hay en ti. Y merece la pena mencionar también aquí algo que ya comentó Golberry, nuestra querida María Golberry, en su ensayo sobre Tolkien y la arqueología, que es que en 1928 un arqueólogo con el que después trabajaría Tolkien excava un templo del siglo IV dedicado a un culto en principio desconocido, y este arqueólogo pide a Tolkien que investigue una serie de inscripciones halladas en este templo. Una de ellas, una tablilla de maldición, en la que un tal Silviano rogaba al dios Nodens que maldijese a otro tal Seniciano, que supuestamente le había robado su anillo. María relacionó esta inscripción con el anillo Vain, que es un anillo encontrado a finales del siglo XVII, también en Inglaterra, que llevaba precisamente inscrito el nombre de un tal Seniciano, que quizás podría ser su ladrón. Sin embargo, María señalaba correctamente que el anillo de Tolkien, el anillo único, no adquiriría su talante verdaderamente maligno hasta mucho después de este descubrimiento que se hizo en 1928. Entonces, digo esto porque creo que es un poco engañoso establecer paralelismos directos. Si tienen interés en conocer más sobre este tema, el profesor Eike Faber tiene un artículo al respecto que estudia la estela del mito del rey Giges en diferentes obras literarias y en películas, y por supuesto menciona a Tolkien. Vale, pasando ya al segundo de nuestros puntos de hoy. Hay mucha gente que ha comparado a Roma y Bizancio, el paso del mundo romano al mundo bizantino, con la decadencia de Númenor y la historia posterior de Gondor. Entonces, más allá de los posibles parecidos entre armaduras gondorianas y romanas imperiales que han establecido algunos autores, otro paralelismo común que encuentro yo es que podemos comparar la idea que había de la historia de Roma hacia el final de la antigüedad con la idea de decadencia que vemos al final de la historia de Númenor, la caída de Númenor, y todo esto podemos relacionarlo con el ambiente que había sobre el estudio del final del mundo romano en la época en la que escribe Tolkien, que estaba muy influido por una obra del siglo XVIII llamada Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, del autor británico Edward Gibbon.
que, bueno, venía a decir que a partir del siglo II Roma había ido experimentando una progresiva decadencia que tenía mucho que ver, entre otras cosas, con el triunfo del cristianismo, que yo creo que sería algo que Tolkien no compartiría, obviamente, pero sí esa idea de que a partir del siglo II y especialmente a partir del siglo III, Roma ya no valía demasiado la pena. Lo resume muy bien esta frase de Flaubert, que recoge Marguerite Yourcenar en su novela Memorias de Adriano, que dice: cuando ya no estaban los dioses y Cristo aún no estaba, hubo desde Cicerón hasta Marco Aurelio un momento único en el que solo estuvo el hombre. Es decir, la parte más interesante y más importante de la historia de Roma sería desde el final de la República hasta el final del Alto Imperio. Y todo lo que viene detrás es decadencia. A mí esto me recuerda un poco a cómo Gondor tiene un eco lejano en Númenor, en la grandeza de Númenor, pero no es lo mismo. También hay quien ha buscado paralelismos entre algunos héroes de la literatura latina y los héroes gondorianos y númenoreanos. Por ejemplo, Elendil ha sido a menudo comparado con Eneas, en tanto que uno huye de Troya y funda una nueva ciudad y el otro huye de Númenor y funda un nuevo reino. Y otra posible comparación, esta me parece bastante probable, es que el Oestron, que se habla en la Tierra Media, la lengua común, fuera como una especie de latín de la Tierra Media, en tanto que el latín era la lengua franca, la lengua que se hablaba en los ambientes de las élites y que servía para comunicarse entre hablantes de diferentes lenguas justo después del final del Imperio Romano. Por otro lado, quizás la comparación más evidente junto a la de Giges sea la existente entre la historia de Númenor y de Atlántida. De hecho, el nombre en Quenya de Númenor es Atalante, que quiere decir literalmente la caída. Se parece mucho a Atlantis, que es otro posible nombre de la Atlántida. De hecho, en una carta de 1964, Tolkien llama a esto un happy accident, un accidente feliz, ¿no? Porque el nombre que le dan Quenya a la isla se parece sospechosamente a el nombre que tiene la isla en diferentes lenguas. La referencia a una supuesta isla identificada como Atlántida aparece, además de en otros textos de la antigüedad, en más diálogos platónicos, en el Timeo y en el Critias, en los que se reflexiona sobre la hibris, que es una palabra que en griego se utilizaba para hacer referencia a la arrogancia, como a una especie de orgullo excesivo, especialmente cuando éste transgrede los límites impuestos por los dioses al ser humano. Entonces, esta isla de la Atlántida habría sido un gran poder marítimo, sin parangón, que habría seguido creciendo y creciendo y creciendo, pero que en cierto momento pierde el favor de los dioses y se hunde, ¿no? Hay quien ha querido identificar este mito con la isla de Tera, actual Santorini, en el mar Egeo, que durante una erupción volcánica, bueno, pues perdió parte de su superficie. Entonces, Tolkien en alguna de sus cartas efectivamente hace comparaciones explícitas entre estas dos islas. Y podemos encontrar entre ellas una serie de puntos comunes. Primero, que está situada en un lugar perfecto, con recursos en abundancia, un enorme poder marítimo y además tiene el favor de los dioses. En el caso de la Atlántida, el favor de Poseidón. Su final viene como consecuencia del orgullo excesivo, de no cejar en la conquista de nuevos territorios, en el caso de la Atlántida, y en el caso de Númenor, del enfrentamiento directo con los elfos y con Valinor. También hay gente que ha querido ver un paralelismo en el hecho de que Númenor está al oeste del lugar desde donde se cuenta la historia, igual que en el caso de los textos griegos que hablan de una isla que estaría en el oeste del Mediterráneo. Y luego que el primer rey estaría emparentado con los dioses o directamente sería un semidios. En el caso de la Atlántida, el titán Atlas, y en el caso de Númenor, el rey Elros. Y ya, para ir terminando, vamos a hablar de mi parte favorita, que he llamado minucias, porque son cosas pequeñas, pero que a mí me han llamado mucho la atención, que tienen que ver con el uso del latín en la divertidísima historia Egidio el granjero de Ham, que si no han leído les recomiendo encarecidamente porque es muy divertida y muy tierna. Y en esta historia el latín tiene un gran papel y también no solo el latín, sino su relación
como lengua de prestigio en épocas pasadas con las lenguas vernáculas, con las lenguas que se van desarrollando durante la Edad Media en Europa, lo cual además se menciona, bueno, pues, o sea, se utiliza en el propio título del cuento, ¿no? El cuento inicialmente está titulado en latín, pero luego debajo inmediatamente dice o en lengua vernácula y ya nos pone el título en castellano en el caso de la traducción castellana y en inglés en el caso del original. Para empezar, vemos latín en el nombre del protagonista. Aegidius Aenobarbus Julius Agricola de Jamo. Aenobarbus en latín es un mote habitual que quiere decir de barba roja. Luego tenemos el Julio, ¿no? Aenobarbus Julius Agricola de Jamo. Los Julios eran una familia importantísima de la historia romana, especialmente al final de la República y al principio del Imperio. Agrícola, que hace referencia a que Egidio es un granjero, pero también a mí me parece que puede tener alguna resonancia con un general muy importante que se menciona, por ejemplo, en la obra del historiador Tácito. En el propio nombre ya tenemos un montón de referencias. Luego, la espada que utiliza el protagonista se llama Caudimordax, que quiere decir muerdecolas. Es la espada que Egidio utiliza para ir tras el gigante que antes había sido la espada de un tal Velomarius. Es decir, es una espada que tiene un linaje, que es algo de lo que, si no recuerdo mal, también se ha hablado en alguna tertulia inesperada previa, ¿no? Thorin ha hablado de este tema, o no fue en las tertulias, bueno, no recuerdo, en algún contexto se ha hablado de este tema. En las jornadas. Crisófilax, que es el dragón, se llama Crisófilax, que quiere decir el guardián del oro. Y luego cuando Egidio termina su aventura, le ponen el nombre de Draconarius, que está relacionado con Draco, que en latín quiere decir dragón. En fin, está todo lleno de referencias. Y aún más todavía, si pasamos a la siguiente diapositiva, se hace referencia especialmente al nivel social que implicaba el latín. Dice el texto que a lo que se está haciendo referencia estaba en una escritura tan incomprensible como los libros en latín. Y luego dice, cuando Egidio se convierte en rey, como la lengua vernácula se puso de moda en la corte, Egidio no utilizó el latín en ninguno de sus discursos. O sea, nos está hablando del paso del mundo antiguo nos está hablando del paso del mundo medieval, en el que el latín era una lengua importante, a la modernidad, donde ya el latín deja de ser la lengua en la que se produce la ciencia, etcétera, etcétera. Y por último, Tolkien hace una traducción, esto fue también una anotación que nos hizo una compañera que yo no conocía, hace una traducción de un poema inglés, que estaba escrito en inglés medio, llamado Sir Orfeo, de finales del siglo XIII, principios del XIV, que cuenta precisamente el mito de Orfeo, pero en un contexto diferente, en el que Orfeo rescata a Eurídice, pero no del dios Hades, sino del rey de las hadas, como cambiando un poco el contexto, diferenciándolo de la mitología griega. Y esto nos habla también de que en la Edad Media el mundo clásico seguía siendo una fuente de tradiciones y de inspiración para la literatura junto a las tradiciones caballerescas. Es decir, que Tolkien no solo, pues como hemos visto en el caso de Egidio, mete el mundo clásico en sus obras, sino que además trabaja traduciendo obras que en sí mismas tienen que ver con el mundo clásico. Entonces, después de todo esto que hemos visto, yo creo que podríamos concluir que es bastante obvio que hay algún tipo de influencia a través de sus lecturas, de sus obras, y que esto no quiere decir necesariamente que sean inspiraciones conscientes o que él buscara que el anillo único hiciera referencia al anillo de Giges, pero sí que era muy difícil escapar a todo ese imaginario porque era en el que él se había criado y en el que él se había formado. Y creo que esto hasta cierto punto nos sigue pasando hoy en día. Si ustedes ven cualquier campaña de moda de los últimos 10 o 15 años, es bastante común que aparezcan referencias al mundo clásico. De hecho, la marca Bimba y Lola sacó una línea de ropa que estaba llena de referencias al mundo clásico, con capiteles corintios, capiteles jónicos, etcétera, etcétera, y nos siguen interesando los mundos antiguos, como demuestra el hecho de que recientemente se haya estrenado una película nueva sobre la vuelta de Ulises a Ítaca, ¿no? El retorno, y
si todo va como parece, el año que viene Christopher Nolan estrenará una nueva película sobre la Odisea. Entonces, el mundo clásico está en el aire, por decirlo de alguna manera, y creo que Tolkien era un ejemplo de eso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Creo que ahora podemos estar un rato para preguntas, ¿no? Claro, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento. ¿Sí? No, yo tengo una duda. El hecho de que Tolkien empezara clásicas y luego lo dejara, tú que has estudiado la de Tolkien, has estudiado muchas clásicas, ¿crees que se pudo crear algún tipo de resquemor o estas personas que nos suspendían todas? Es que no sé por qué dejó clásicas, sinceramente. Si alguien... Sí, ¿Sí? es que no fue porque suspendiese, es que fue porque no le gustaba. Él quería estudiar otra cosa. De hecho, el padre Francis Morgan le dijo en todo momento que eso era una locura, que para qué iba a estudiar inglés antiguo, que era una lengua que no le interesaba a nadie. O sea, no solo el inglés antiguo, y justo él quería ir al otro extremo. El padre Francis era un cura clásico que quería que su alumno, que su pupilo, estudiase latín. Entonces, en este caso, no es que él cogiese manía a lo clásico, es que él de repente descubrió otros intereses. La influencia de lo clásico en Tolkien, hay nada, unas pinceladas, pero hay apalatas unas pinceladas perfectas. Mucho más, es muy vasto, pero no tiene nada que ver con que le gustasen algunas, de hecho, le encantaba. De hecho, él, cuando hubo el Concilio Vaticano II, se negó a que la misa fuera en otra lengua para latín. Le gustaba. Sí, yo no creo que fuera, vamos, ya lo has aclarado tú, pero no creo que fuera, por eso solo que me hace gracia que el padre Francis le dijera eso, que es justo lo que nos dicen ahora los que estudiamos Claro. clásicas, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar eso? Sí. Claro, el padre Francis era muy clásico. Claro. ¿Alguna pregunta más? La presencia del latín, o sea, se le nota sobre todo en las lenguas que a él le gustaban. El élfico está lleno de latinajos. Sin embargo, las lenguas feas, las lenguas de Mordor, en el sonido es como más vasto, más... Bueno, él nace en Sudáfrica, que es más parecido al suajili o lenguas más de nuestro origen europeo, nos suena como más continuamente o más fácil. Eso el cristianismo le gustaba. Pues, o sea, lo del suajili no estoy segura, lo otro... Vale, sí. A lo que me refiero son lenguas que desde nuestro oído suenan como más agudas. Entonces, sin embargo, el latín, como estamos familiarizados, a él se nota que le gusta porque lo mete en las lenguas que a él le gustan, en el élfico. Claro, yo no sé élfico, a lo mejor esto habría que preguntárselo a Eleder, pero sí que es obvio que está, bueno, aparte de forma literal en egidio, que es una cosa que me llama mucho la atención, se notan más cosas del mundo, pero sobre todo en egidio es que es un uso directo. Y la primera vez que leí, claro, es que no sé cuándo leí por primera vez egidio, hace la tira de años, pero lo he leído este verano y de repente he visto esto y digo, pero este tío es un cachondo. Caudín Mordax, por favor. Crisófilas, que decía... Una chica que había una tabla de idiomas y la relación que tenía, por ejemplo, de Galés para los Rohan. No usaba solo latín. O sea, es verdad que tiene mucha musicalidad, que creo a lo que te refieres, y que la lengua de Mordor igual suena más vasta, pero usa eso, galés. El finés. Sí. Es un montón. La lengua de Mordor es una broma interna hacia el gaélico que lo amor. Esto es. La palabra es Iba a decir que es más pero una broma suya. Hay una especie de relación, incluso el castellano uso para... No sé. La chica está en una tabla muy buena en la Sí. zona de... Sí, hay una charla al respecto en YouTube Sí. que es. Pero luego, si no lo conozco, luego lo busco y lo digo sobre la lengua.
sobre su así lo veo más difícil porque él vivió muy poco tiempo en Sudáfrica. Sí, no, Pero entiendo a lo que te refieres. si lógico, Como ejemplo, sí. como cualquier otro es un idioma que Podrías suena haber mucho dicho ruso, ¿sabes? ruso. Lo he sentido, que no era tan... No es, Es verdad que el léxico suena muy fino. Es. No sé, o sea, tampoco sé hasta qué punto se pueden hacer esas comparaciones porque por lo menos el latín que he escuchado yo hablado Ya. por angloparlantes no suena... Es divertido. No suena tan... Sí, a lo mejor es el contexto en el que lo he oído, que a lo mejor había habido algún tipo de consumo de alguna bebida espirituosa, pero no sonaba muy latino. Pero bueno, que puede ser. De todas formas, yo creo que hay más inspiración, salvo en el cuento último del que hemos hablado, de la literatura que otra cosa. Aunque bueno, luego haya referencias, pues como en el nombre de Egidio, que es que eso se parece, o sea, cuando lo leí la primera vez, bueno, la primera no, esta segunda vez que lo he releído, yo me acordaba de cualquier, o sea, de cómo son las inscripciones en latín, las dedicatorias en latín, parecía una dedicatoria. Y los nombres, salvo Egidio, el resto son completamente latinos. Bueno, y ya el hecho de que la edición en inglés y en castellano, se lo decía antes a Cirac, cambie la tipología de la letra cuando está en latín y cuando está en otra lengua, que es la lengua vernácula, también llama la atención, ¿no? O sea, nos está diciendo que el latín es una cosa de la antigüedad, es una cosa de prestigio y además es una cosa que la gente normal no entiende. Y por eso cuando Egidio se convierte en rey se deja de utilizar. O sea, me parece hilar muy fino. Sobre todo en un cuento que no es una de sus grandes... O sea, sin hacerlo de menos. Obviamente, a mí, como creo que se ha notado, me gusta mucho el cuento. Pero no es El Señor de los Anillos o no es El Hobbit o el Silmarillion. Es una cosa pequeñita. Y me pareció inteligentísimo. Para no haber estudiado clásicas. Aunque he de añadir que aunque no estudiara clásicas, el nivel al que se estudiaba latín y griego en esa época en la secundaria es muy diferente. O sea, gente como Virginia Woolf, que creo, hasta donde yo sé, no tuvo formación reglada en griego, podía leer en griego. A lo mejor con una de esas ediciones bilingües que yo digo, pero eso un graduado en clásicas ahora no lo hace. Si no recuerdo mal, porque me quedé más la biografía, le instruyó mucho su madre. Sí. Sí. Aparte de la educación formal, secundaria y tal. Luego sí que hizo, yo creo que al principio del primer año es que lo hizo de clase. Sí, que luego cambió. Que no lo dudo, pero que creo que ya debía venir con un nivel bueno. O sea, el colegio al que le mandó era del agrado del padre. Todo eso lo que puede decir. Sí, pero que en general, si ibas a Oxford, sabías algo de la, o sea, Oxford, si vais, está todo lleno de inscripciones en latín y algunas son muy antiguas, pero otras, Cirac, no sé si puedes volver, Paco, puedes volver para atrás yo te digo, ¿vale? Más. No, la siguiente. Esto es el juramento que había que pronunciar antes de entrar en la biblioteca Bodleian y se pronunciaba en latín. Luego yo he puesto la traducción al castellano, que creo que se me ha olvidado mencionarla, pero esto había que pronunciarlo al entrar en la biblioteca. Ahora ya no se hace, aunque a posteriori yo me he enterado de que puedes hacerlo si quieres y si alguna vez vuelvo a ir creo que lo haré, solo por las risas. Pero si o sea, en un lugar así era bastante común, yo creo que casi todo el mundo tuviera unas nociones quizás más de latín que de griego, pero desde luego de ambas lenguas. Esto es una postal que puede comprar cualquiera, ¿eh? O sea, no, a mí es que me hizo mucha gracia para ponerlo en mi biblioteca. Y estás prometiendo que no te vas a llevar ningún libro y que no vas a fumar en la biblioteca y que no vas a quemar los libros. Y está en latín. Y mucha de la... Bueno, de hecho, cuando vas a un college, a una cena con los fellows del college, la bendición de la mesa, y de ahí mi conocimiento de la pronunciación del latín se hace en inglés. Digo, se hace en latín. La bendición de la mesa se hace en latín. Bueno, en algo que se supone que es latín.
del libro y escrito en latín, yo lo he visto en la biblioteca de Salamanca. También, sí, sí. Donde hay excomunión restaurada. Sí, sí. A los que se hacen en el Eso es. Sí, sí. evidentemente su santidad no va a estar en algo inglés. Sí. Claro, es que Salamanca en ese sentido se parece bastante a Oxford. Es que el latín, el griego menos, pero el latín era una lengua que se daba por hecho si ibas a hacer estudios universitarios y muchos tratados que no tienen nada que ver con las humanidades, sino de ciencias naturales, estaban en latín. Entonces, era muy común saber esta lengua, estudiaras lo que estudiaras. Y ahora no sé cómo será, porque no conozco estudiantes de secundaria británicos, pero no me extrañaría que se exigiera algo de latín y griego. Aquí en España pues es un poco diferente, pero allí era así. Entonces me parece natural que aparezca de alguna manera, bueno, aparte de que él mismo lo dice en el caso de la Atlántida, que aparezca de alguna manera en su obra. Y no he mirado todas las cartas, imagino que habrá muchas más referencias. Pues si no tenéis más comentarios, dudas. Yo sí, no sé si habéis visto las noticias que recientemente los premios estos que llaman anti-Nobel, No. que premian los estudios, digamos, más rocambolescos, han premiado uno sobre los efectos del alcohol en el aprendizaje de idiomas. Y han sometido a un grupo de voluntarios voluntarias a una ingesta de alcohol. ¿Y qué tal sale? Sí. ¿Sí? Lo visto, sí mejora. Dice la pronunciación. Será según el idioma, ¿no? Sí. Claro, es que el inglés, nuestra lengua se parece mucho más a la pronunciación del latín. O sea, las vocales, a mí me sonaban todas iguales en la boca de ese señor, ¿sabes? Yo siempre he pensado que te pierdes la vergüenza. Eso también es verdad. Es el factor que siempre ayuda menos a hablar un idioma. Pues con esto terminamos esta parte. Vamos a